Pues antes que nada quiero manifestarles mi agrado por poder participar en esta mesa. Me siento muy honrado de escuchar estas ponencias tan interesantes que nos hacen ver ciertos puntos de vista que tal vez no hemos considerado. Y no quiero dejar pasar la gratitud que tengo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación, con su director Arturo Chipuli y con las organizadoras Flor Vargas y Karina Martínez. Me dejan una tarea muy complicada al ser el último participante de esta mesa, porque me parece que las exposiciones han sido muy buenas y eso siempre le deja un peso al último participante, un peso no menor, y bueno, espero poder atraer un poquito de su atención. En mi caso, yo les quisiera hablar de el problema, el laberinto que tenemos respecto de la prisión preventiva oficiosa en México. Como ustedes saben, o como deberían saber, y sobre todo lo digo para las personas más jóvenes que están iniciando sus estudios en Derecho, hay ciertas medidas, ¿no?, en la materia penal, en el proceso penal, que permiten que por la comisión o la acusación respecto de ciertos delitos se tomen medidas para hacer que estas personas permanezcan en prisión sin tener una sentencia definitiva, sin vencer el principio de presunción de inocencia y, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, sin considerar las circunstancias específicas de cada caso. Esto, en nuestro caso, lo tenemos previsto en el artículo 19 constitucional. Entonces, esta cuestión es problemática porque la tenemos en un rango constitucional, y es importante decir que la tendencia del constituyente, del Poder Reformador de la Constitución de México, ha sido incrementar los delitos por los cuales se debe dictar esta prisión preventiva oficiosa. Ahora, esta pues evidentemente representa una crisis para el sistema penitenciario mexicano y para las personas a las que se les impone este tipo de sanciones adelantadas, ¿no? Porque son sanciones, como lo decían las ponentes, pues que al final lo que se hace es perder tiempo de vida, ¿no? Y en algunos casos las personas ni siquiera han sido o resultan condenadas, o en otros casos llevan años sufriendo este tipo de medidas cautelares sin siquiera recibir la sentencia condenatoria, ¿no? Al margen y sin perder de vista este problema, llamémoslo así, humanitario, tenemos un problema constitucional, tenemos un constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana que han dicho que esta medida es inconvencional, ¿no? Que es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha impuesto algunas sanciones o medidas que tiene que cumplir el Estado americano, dentro de ellas cambiar el artículo o el entramado, más bien el entramado jurídico dentro de los cuales se encuentra el artículo 19 constitucional. Y la otra medida ordenada al Estado mexicano es que los jueces tienen que ejercer el control de convencionalidad respecto de esta medida. Esta cuestión no es menor, precisamente por el contexto que vive el país en cuanto a la visión que hay, ¿no? Una de esas cuestiones es las que les he mencionado, que es la intención del legislador, del poder político, de incrementar delitos por los cuales se tiene que dictar esta medida, pero en cuanto a lo que le corresponde a los órganos encargados o a los jueces, pues, más bien a los jueces, ya sea los que tienen que aplicarla, ya sea los que tienen que revisar este tipo de medidas mediante mecanismos de control constitucional o a través de las distintas vías, tienen ciertos impedimentos que de alguna manera les impiden analizar o tomar decisiones que sean
más sistemáticas en cuanto a todos los derechos humanos que están en juego. ¿Cuáles son estas limitantes que yo advierto? Nuevamente para quienes son más jóvenes y están estudiando la licenciatura en Derecho, es importante que sepan que en nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico mexicano tiene mecanismos de control constitucional. Pero estos mecanismos, que tienen distintos efectos y que son conocidos por distintas autoridades, distintos niveles de jueces, generalmente lo que hacen es contrastar una ley, es decir, normas de nivel inferior a la Constitución con la propia Constitución, y a partir de la reforma de 2011, bueno, íbamos atrasados en México en ese tema, también tienen que ser contrastadas con los derechos o los tratados internacionales en derechos humanos. Pero encontramos aquí varias limitantes. Por ejemplo, digamos en nuestra historia, la historia que tienen estos medios de control, que digamos tienen una vigencia importante a partir de la reforma de 1994, pues nunca se ha determinado que sea posible controlar mediante estos mecanismos el contenido de una reforma constitucional. En algunos casos, si acaso, se podría revisar el procedimiento, pero estos mecanismos no prevén la posibilidad de que los jueces o incluso la Suprema Corte determine que una norma de nivel constitucional sea inconstitucional o inconvencional. Y bueno, si bien es cierto que las altas cortes de los países podrían interpretar que pueden, en el caso de México no ha sido así. Ahí, por ejemplo, si algún día quieren revisar, no son así tantísimos los casos, pero por ejemplo está algún ejemplo de la Corte Constitucional de Israel, ¿no? En la cual echó abajo alguna reforma constitucional en la que impedía justamente al Poder Judicial revisar ciertas decisiones de la administración pública. Entonces, la Corte Constitucional de Israel sí tiene o sí se arrogó esa atribución, porque también es importante decir que las Cortes Constitucionales se arrogan ciertas atribuciones, ciertas medidas procesales, y en este caso fue así. Pero en el caso de la historia mexicana no ha avanzado hacia allá, ¿no? Ustedes pueden recordar un debate muy nuevo de este año, del año pasado, que fue la impugnación respecto a la reforma constitucional del Poder Judicial, en la cual, si bien había algunos ministros y ministras que proponían declarar la inconstitucionalidad de esta reforma, no prosperó. Y por otro lado, pues digamos, hay ciertas limitantes en los mismos mecanismos, ¿no? Limitantes legales y constitucionales que hacen improcedentes que estos mecanismos controlen las reformas constitucionales. Y aquí hay un gran debate porque, bueno, algunos podrían pensar que es deseable, hay otro sector que pensaría que no, porque cuál sería la limitante, y podríamos caer en lo que se le puede denominar por algunos teóricos el gobierno de los jueces. Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Es un tema que amerita mucha prudencia, y dependiendo, como les decía yo, de los contextos históricos y sociales de cada país. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí cuál es el contexto político y social de México, me parece que no es el poder político, es cuando se ha manifestado más en contra de este activismo o participación de los jueces para controlar incluso las leyes, ¿no? Entonces pareciera ser que mucho menos podría aceptar un control de la Constitución. ¿Por qué? Porque esto es importante, ¿no? Porque creo que también no podemos dejar de lado que las decisiones de los tribunales tienen que ser aceptadas por quien cuenta con la mayoría política. Si no, francamente, o algunos autores piensan que no prosperarían en ciertos contextos. El otro problema que tenemos es la contradicción de criterios 293 del 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, una resolución de la Suprema Corte que obliga a todas las autoridades y jurisdicciones del país. ¿Qué se dijo en esa contradicción de criterios? En la contradicción de criterios se dice y se reconoce, ¿no? Ya tiene algunos años, que precisamente las normas de tratados de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, y que
la relación entre, digamos, tratados en derechos humanos y la Constitución ya no es de manera jerárquica, ¿no? Por el principio pro persona. Porque, bueno, antes de esto hubo mucho debate en el país respecto a qué norma debía prevalecer según su origen. Entonces, aparentemente zanja este problema porque dice, bueno, lo que tienes que hacer es aplicar la norma que proteja de mejor manera los derechos humanos. Sin embargo, pues la misma contradicción trae ahí como una especie de trampa, donde dice, pero bueno, siempre tienen que prevalecer primero las restricciones constitucionales. Entonces, si bien en esta contradicción lo que se dice es que ya no se tendría que hablar de jerarquía cuando estamos hablando de derechos humanos, porque debería aplicarse la norma más benéfica, pues termina no siendo así y sí se termina diciendo que es jerárquicamente superior a la Constitución cuando establece una restricción constitucional. ¿Por qué es importante esto? Pues porque precisamente la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional y de acuerdo a la tradición e historia de precedentes de la Suprema Corte, pues tendría que prevalecer y eso limita a los jueces digamos, de menor jerarquía que tendrían que ejercer tal vez precisamente el control difuso y decir que esta norma es inconvencional. Entonces, esto nos sitúa en el problema a estos jueces, digamos, de jerarquía inferior a la alta corte, de no poder contradecir un criterio obligatorio porque les podría hacer entrar en responsabilidad de alguna manera. Entonces, son limitantes que el propio sistema jurídico mexicano ha desarrollado. Ahora, no obstante esta circunstancia, precisamente, bueno, hay que decir que en la Suprema Corte precisamente se dejaron pendientes de resolver algunos juicios de amparo y algunas contradicciones que darían más luz de cómo se va a resolver este tema, porque pues evidentemente es una figura inconvencional. No obstante esta falta de definición de la Alta Corte Mexicana, hay como digamos, dos grupos de resoluciones que han tomado los tribunales colegiados, que son encargados de resolver los juicios de amparo, no directamente los juicios penales, y a su vez los plenos de circuito que resuelven sobre contradicciones entre ellos. Por un lado, algunos tribunales colegiados han dicho que no pueden, en amparo, ¿no? Que no se puede conceder la suspensión, porque lo que se ha hecho en amparo es, una vez que se promueve este juicio en contra de la prisión preventiva, hay tribunales que han dicho que se puede restituir, digamos, el derecho a estar libre mientras se enfrenta el proceso y otros que no. Pero como otra medida cautelar mientras se resuelve, digamos, tanto el amparo definitivo y la secuela del juicio principal penal, ¿no? Entonces, por un lado, algunos han dicho que no es posible otorgar esta suspensión porque finalmente pues debe prevalecer la Constitución y si bien hay una sentencia o dos sentencias de la Corte Interamericana que habla de la inconvencionalidad de la prisión preventiva, pues no han expulsado esta medida, no se ha expulsado del sistema jurídico. Por otro lado, otro grupo de tribunales colegiados lo que han dicho es que precisamente se debe de elegir, digamos que la interpretación que más favoreciera pues a los derechos humanos y que precisamente la sentencia de la Corte Interamericana permite ver que hay una apariencia de buen derecho, es decir, que hay un derecho que podría estarse vulnerando. Y lo importante creo que hay que destacar es como la creatividad de algunos tribunales para intentar dar vuelta a los obstáculos, ¿no? Como sería la contradicción de criterios 293 de 2011, y es decir, que pues al final mediante esta medida reparadora provisional, pues no se está definiendo sobre la constitucionalidad o no o inconvencionalidad de esta norma constitucional, valga la redundancia, ¿no? Y entonces nos encontramos precisamente en este dilema de qué ser, ¿no? Tanto desde el nivel de la Suprema Corte hasta el nivel de los jueces inferiores. Y bueno, yo les quería presentar aquí algunas, por decirlo así, alguna hipótesis, ¿no? De cómo se podría explorar tal vez alguna solución, sin que con esto yo quiera decir que esta es
es la solución, pero tal vez revisar algunas sentencias de algunos otros tribunales constitucionales que han sido creativos para no terminar inaplicando la Constitución o declarar inconstitucional la Constitución o entrar en un choque con lo ordenado con la Constitución. Por ejemplo, tenemos una sentencia del Tribunal Peruano que habla de distintos temas, no hablan necesariamente de la materia penal ni de la prisión preventiva oficiosa, pero, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional Peruano, en la sentencia 25 del 2005, habla de que los tratados internacionales pueden limitar incluso las reformas constitucionales cuando éstas deroguen algún derecho previamente reconocido. Y a partir de interpretación, por ejemplo, ha creado ciertos derechos a partir de los tratados internacionales y ha ordenado que se incorporen a la interpretación, al artículo constitucional de alguna manera. Es decir, cuando nosotros hablamos, de, por ejemplo, del derecho a la función pública, el Tribunal Constitucional peruano habla de que no estaba reconocida el derecho a la función pública en condiciones de igualdad, y lo que ordena es irlo integrando a la interpretación, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que podría ayudarnos tal vez a salvar este choque directo con la Constitución que podrían ejercer los jueces encargados de llevar las causas penales, integrando la norma de la prisión preventiva oficiosa con otros derechos, es decir, a partir de interpretaciones sistemáticas. Otro asunto que a mí me parece interesante, que seguramente lo conocen nuestras ponentes y visitantes, que es el caso Mazzeo de la Corte Argentina, donde la Corte Suprema Argentina echa abajo un indulto a una persona imputada de ciertos delitos de lesa humanidad. Y en vez de confrontarse con un artículo constitucional que reconocía la facultad del presidente de indultar, lo que hace es decir en qué casos procede o no procede el indulto. Es decir, van incorporando hipótesis o pues, normas que permiten darle otra interpretación sin chocar de lleno con las normas constitucionales. Lo mismo se hace en esta sentencia cuando se habla del principio de prohibir de juzgar dos veces a la misma persona. Entonces, van extrayendo principios o subprincipios de cada disposición constitucional o derecho constitucional y van, por ejemplo, dice aquí, el tribunal no puede ser hecho específicamente para excluir de responsabilidad a las personas, ¿no? O sea, es decir, van incluyendo hipótesis para que se den la hipótesis principal de la Constitución, y lo mismo ocurre en el caso de Colombia, cuando hablan sobre la despenalización del aborto. Bueno, en este caso tiene también un aspecto interesante que podría ser un mecanismo que podría evitar el choque constitucional que podría darse, y es ejercer uno de los mecanismos de adjudicación de la Constitución, que es la ponderación. Entonces, en el caso que era el aborto, porque en la Constitución de Colombia estaba protegido el derecho a la vida del nasciturus, pero pues también estaban protegidos los derechos de las mujeres. Entonces, lo que hace es ponderar, y cómo es que, si bien es cierto que en algunos casos podría ser reprochable el aborto, no en todos los casos era así. Entonces, en ciertos casos se debería preferir el derecho de las mujeres. Entonces, esa es una hipótesis que quería yo compartir, cómo es que a través de la interpretación constitucional se pueden añadir supuestos que eviten precisamente el choque para terminar diciendo que la Constitución es inconstitucional o inconvencional o inaplicable. Bueno, esa sería mi exposición y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero